Corre podcast acerca de desarrollo económico en Colombia. Son las 12:54 p.m. del lunes 26 de abril. Buenas tardes, Ángel y Yamid. Vamos a comenzar con una preguntita bastante fácil. ¿Cómo se encuentra su desarrollo económico en la situación sociocultural y política en Colombia? ¿Cómo lo ven ustedes? El desarrollo económico de Colombia me parece que está muy infravalorado debido a que tiene muchos recursos que no son explotados de la mejor manera o que directamente el potencial que tienen no está siendo utilizado en lo absoluto, ya que debido a situaciones como la corrupción o la dependencia con otros países, puede llegar a causar que los mejores productos nacionales sean exportados para que luego sean vendidos hacia nosotros por un precio más caro, y eso produce una pérdida económica e impide nuestro crecimiento. En la situación sociocultural me parece que Colombia tiene una cultura muy rica, somos muy diversos y multiculturales. No obstante, en ciertas situaciones tenemos una educación que puede llegar a ser negativa, como por ejemplo que por nuestra situación de injusticia social hemos desarrollado este sentido de siempre tener que aprovecharnos de las situaciones para que sean a nuestro beneficio. Entonces eso es una situación negativa, una mala influencia que tenemos los colombianos. Y en la situación política, pues evidentemente es la situación que más afecta en el resto de los aspectos, ya que la corrupción en Colombia es básicamente lo que está reteniendo nuestra economía y está, por decirlo de una forma muy contundente, arruinando nuestro país. Como dijo mi compañero Ángel Mojica, definió bastante bien la economía de Colombia, ya que es bastante... No la explotamos a su máximo, ya que... Bueno, aunque ahora que lo pienso, la economía de Colombia está bastante bien, porque nosotros exportamos los mejores productos para que podamos vender aún mejor en una competencia extranjera. Entonces por eso, aunque Colombia es un país en vía de desarrollo, por eso considero que su economía está bien. Ahora, hablando de la situación sociocultural, yo considero que, como dijo mi compañero, y citándolo, no al pie de la letra, él dijo que Colombia tiene una cultura bastante rica y biodiversa, y es verdad, nosotros tenemos una de las mejores culturas, a mi parecer, en Latinoamérica. Pero a nivel de la sociedad, yo considero que el colombiano se podría representar por esta intención de ser el más vivo y aprovecharse de cualquier oportunidad. Y a nivel de país, yo creo que sería una muy mala representación de la imagen de colombiano. ¿Sí me doy a entender? Entonces, por eso considero que la educación, que eso es lo que hace que la sociedad sea mejor o peor, es bastante decadente en Colombia, diría paupérrima. Y hablando de la política, Colombia tiene una política algo... ¿cómo diría? Bastante corrupta. Sí, muy, muy corrupta, ya que podemos ver tantos casos de corrupción grandes, como podría ser el caso de Brecht, que es el más grande que yo conozco, en cómo nos robaron un montón de dinero y nunca terminaron esa obra, bueno, lo que yo tengo de conocimiento, o de muchos otros casos de corrupción que en otros lugares eso sería fuertemente penalizado, y aquí se tardó mucho tiempo en el caso de Brecht, que es uno de los... Está el ejemplo de en nuestra misma ciudad, Barranquilla, como siempre nos pidieron impuestos y siempre alegaban que eran para hacer las calles mejor, para construir mejores cosas. Claro que están los monumentos y que está pues nuestro malecón muy bonito y muy renovado y todo, pero sigue habiendo estos anuncios de la alcaldía de Barranquilla en el que dicen que está la calle en obra de construcción. Pero sí han pasado meses y meses y siempre veo ese mismo letrero ahí, y hay algunas calles que están bien, pero no todas lo están. Y de pronto quieren tapar eso con pues la nueva construcción del malecón, de pronto con la ventana del mundo, que de hecho fue una donación, no fue algo que la alcaldía haya pues propuesto.
fue una donación por parte de una persona de nuestra ciudad, pero no es como algo en lo que Barranquilla está invirtiendo para nosotros. Me parece que todo este dinero que nos piden de los impuestos, toda esta plata que nos sacan de nosotros como pueblo o que nos sacan de nuestros padres, no se está invirtiendo en lo que realmente debería ser. Siento que Colombia como fuerza política y ayuda a la población no está haciendo nada por su pueblo y siempre es un interés mínimo que se conserva entre los que tienen dinero. Después están los que se pueden sostener y más atrás están los muchos, los miles y miles de personas que no tienen ni siquiera para comprar un cartón de huevo. Entonces es como, ¿sabes? Es como esto que no nos ayudamos como sociedad, y como nosotros no nos ayudamos como sociedad, tampoco se va a ayudar y tampoco va a venir una ayuda de parte del gobierno como de una forma a salvarnos. Sí, ya se ha demostrado muchas y muchas y muchas veces que somos un pueblo solo, que ellos no están ahí para nosotros y no nos están ayudando de ninguna forma, ni en nuestra educación, ni en nuestra salud, ni en ningún aspecto que tengamos nosotros. Deberíamos de hacerlo el pueblo colombiano. Pero ¿qué hacemos? Nos quejamos, pero no tomamos cartas sobre el asunto, no hacemos llamados hacia el presidente para que cambie la situación. ¿Y qué hacemos los jóvenes? Que sí nos preocupa la situación de nuestro país. Salimos a marchar, pero después se atreven a decirnos los políticos de Colombia que somos vándalos porque estamos buscando un mejor desarrollo para nuestro país, porque estamos buscando mejores oportunidades en los estudiantes de Colombia, porque estamos buscando una mejora del país de fondo, de raíz, no como lo hicieron las antiguas generaciones, que aunque sí, ellos fueron parte de pues la revolución que tuvo Colombia y de ser lo que somos hoy en día, me parece que no hicieron lo suficiente para ser una mejor nación, y créanme que tenemos todos los recursos para hacerlo. Entonces, ¿tú crees que nosotros, aunque dependamos de países, podríamos ser completamente independientes si se desarrollaran bien y se explotaran bien los recursos? Realmente, si nosotros aprovechásemos todos los beneficios que trae nuestra flora en Colombia, fuésemos una nación diferente. Claro que falta la tecnología, que eso es lo que nos brindan las otras naciones, que eso es lo que nos brinda Estados Unidos o nos brinda China, unas potencias mundiales. Pero si realmente el gobierno estuviese dispuesto a invertir en la educación desde mucho antes, nosotros tendríamos esos ingenieros que nos construirían esas máquinas. Realmente todo viene encadenado, me parece a mí. Todo viene encadenado porque... Cuéntame. Mira, a la pregunta que dijo Ángel de que si nosotros podríamos ser un país independiente, yo me podría referir del centro. Yo creo que no por ahora, porque como dijo Itani, lo que nos ofrecen los países del centro, que ya son independientes y desarrollados, es tecnología, lo cual no tenemos. Y ciertamente se necesita una mejor educación, pero para salir de esa dependencia que tenemos a países desarrollados es muy complicado, ya que tenemos un sistema muy estructurado y muy difícil de salir, que es la teoría del centro y de las periferias, que las periferias le da al centro, que son los países desarrollados, materiales, y nosotros ya estamos acostumbrados a ese modelo económico de darle fuerza de trabajo, de darle materia prima barata, de básicamente ser el mendigo de los países más desarrollados. Entonces no creo que podamos salir por ahora de una situación de dependencia. ¿Sí me explico?
Si te explicas, ¿sabes qué? Siento que con lo que acaba de decir Yamil es como la situación de que decimos y alegamos ser una nación libre que puede tomar sus propias decisiones y de hecho podemos tomar nuestras propias decisiones sin sobrepasarnos sobre la Constitución, claro. Pero en el sentido de libertad económica no la tenemos porque siempre estamos dependiendo de esa nación, que en este caso y en nuestro caso sería Estados Unidos. Dependemos mucho de si ellos quieren que saquemos este material de nuestro país y se lo mandemos. Nosotros creemos que somos libres, unas personas con libertad económica, personas que pueden tomar sus propias decisiones a nivel económico, pero realmente estamos dependiendo de esa nación que antes también había formado parte de la colonización que tenía Colombia. Siento que seguimos atados a ellos de alguna forma, pero todo es porque desde antes no se tomó esa decisión de implementar más dinero en las cosas que realmente se necesitan. Está el ejemplo de Canadá, que le pide a las personas del mundo, como no es un país muy poblado, dice, aquí te damos una beca completa o media beca, depende de tus calificaciones, para que te vengas a vivir aquí y estudiar aquí. ¿Por qué? Porque es un país interesado en la educación, está interesado en avanzar. ¿Y cómo se hace eso? Pues educando a tu pueblo más. De pronto también con avances tecnológicos, pero ¿cómo vas a conseguir eso si no tienes científicos estudiados o no tienes ingenieros estudiados? Es a lo que me refiero. Siento que seguimos estancados y todo por decisiones de nuestros antepasados. Mira, y claro, además, y de esa manera se tiene que conseguir una forma de poder desarrollar la economía de una forma sostenible, lo cual de hecho no es tan complicado porque claramente ya ha quedado claro que tenemos los recursos para hacerlo y también tenemos la cultura para hacerlo, porque el problema principalmente radica, como ya lo he explicado, radica en la situación política de la corrupción. Nosotros como pueblo siempre hemos sido muy impotentes con respecto a ese tema, porque los que cometen los actos de corrupción son muy poderosos y el pueblo no puede hacer mucho para evitarlo, porque, por ejemplo, en los mecanismos de participación ciudadana también están ellos incidiendo y están ellos modificando los resultados. Entonces somos bastante impotentes para poder resolverlo, por lo que necesitaríamos una especie de milagro, por decirlo de esa manera, para que tengamos un político transparente que de esa manera pueda fomentar el desarrollo de la economía y darnos alguna esperanza de salir de este hoyo. Okay. Entonces, ahora que comentas eso de un político transparente, me he dado cuenta que de pronto nosotros no, porque somos más jóvenes, pero siempre que nos sentamos en la mesa a hablar de política y cuando salen las elecciones, mis papás, mis tíos, mis abuelos, todas las personas que tienen el derecho de votar, que de hecho somos todos, solo que ellos lo hacen pues en general de la nación, de nuestro presidente, siempre comentan, vamos a elegir el que sea menos malo. ¿Por qué? Porque todos los candidatos, todas las personas que se postulan, ya se sabe y tienen sus antecedentes de corrupción. Pero normal, porque ellos lo esconden y pues lo tapan con que estaban tratando de ayudar al pueblo de una forma diferente. Siempre se ha escogido, desde hace algunas décadas se ha escogido el menos malo, el político que crees que menos daño le va a hacer a tu nación. Y realmente no debería ser el caso, porque si tú escoges a un líder es porque sabes que te va a representar bien. Pero parece que en Colombia ya la corrupción está tan normalizada que hasta se tiene que escoger al líder que es el menos malo o al que tiene menos antecedentes de corrupción en Colombia. Y así en general. Muy gran aporte lo que acaba de decir, es cierto. Es increíble cómo Colombia sea uno de los países que no vote por un candidato que sea el mejor y que nos vaya a representar, sino el que menos daño nos vaya a hacer. Es increíble. Pero bueno, Ángel, tú dijiste sobre que nosotros tenemos la potencia, o sea, el potencial
es decir, el potencial de salir de esa dependencia. ¿Y tú qué, no mecanismos, sino qué estrategias emplearías para salir de esa situación de dependencia? Pues hacer un ritual para que se cumpla, porque magia es lo que necesitamos para salir de esto. A ver. Ay, no. Voy a hacer. Ok, Ángel, tú hablas sobre utilizar magia para tener un buen representante, un buen presidente, un buen candidato político que nos represente y podamos salir de esta dependencia, ¿verdad? De pronto, Visión de los Avengers. Sería la única persona sincera entre nosotros. A ver, hermano, ajá, tú hablas de eso. Entonces, si un ejemplo, te pondríamos a ti como ese candidato soñado que necesitamos por magia y por obra del destino aparece y ese candidato eres tú. ¿Qué implementarías para poder salir de esta dependencia que se habla fuertemente en nuestro país, Colombia, y en general en Latinoamérica? Esa es mi pregunta. Sería bastante importante tener un gabinete que sea transparente también, porque si yo soy el líder y igualmente mis funcionarios son corruptos, pues realmente no estaría cumpliendo mi rol efectivamente. Entonces eso sería lo principal. Luego sería cumplir con mis propuestas y siempre tener en cuenta al pueblo antes de hacer una decisión, en especial una decisión que cambie mucho, por ejemplo, la economía, como una reforma tributaria, como por ejemplo la flagrante ahora mismo que nos está afectando y que el pueblo se está quejando tanto de ella. Entonces siempre debería tener en cuenta al pueblo y buscar el bien de la economía, por ejemplo, apoyando mucho más el producto nacional, porque eso es lo que nos puede impulsar la economía para que sea mucho más desarrollada y dejemos de depender de otros países. En el caso de social, del aspecto social, pues apoyar la cultura, siempre tener en cuenta las minorías como los indígenas, tenerlos dentro de los funcionarios políticos para tener la voz de ellos, que son minorías y no tienen tanto poder o casi no tienen nada de poder en el país y pueden llegar a ser afectados por ello. Y siempre regular los recursos nacionales para que no sean sobreexplotados o que no sean usados de manera indebida. Ok. Ahora que Ángel menciona eso de tener un gabinete transparente también, me parece que la nación y lo que es Colombia y lo que son sus organismos públicos y privados no están bien regulados, aunque la Contraloría y la Fiscalía digan que sí son organizaciones que estén haciendo algo por la corrupción en nuestro país. Si de pronto de un 100% harán un 20%, pero el 80% sigue siendo controlado por todas esas fuerzas pues corruptas que hay en nuestro país, que aunque se escuche feo y aunque pues no le guste a nadie, para mí y para todos siento que la corrupción en Colombia ha tomado un nivel tan fuerte y tan alto que siento que sería casi imposible. No estoy diciendo que sea algo que no se pueda lograr, pero siento que es como casi imposible llegar a ese punto en el que no haya ningún funcionario público que esté incumpliendo las normas y que no esté siendo justo con lo que es el pueblo. Y también cuando mencionó lo de la reforma, los jóvenes y algunos adultos también se alzaron en contra del presidente y el 28 de abril, o sea, el miércoles, van a haber marchas, claro, de forma pacífica. Aunque como sabemos, el gobierno siempre va a tacharnos de vandalistas y va a intervenir el SMAT y va a haber todos esos problemas que siempre han habido en nuestro país. ¿Por qué? Porque no son justos, porque no somos un país que está pensando en el bien común, sino en el bien personal y también en el bien que le va a hacer solamente a un grupito selecto de personas con mucho dinero.
pero el resto que Colombia no importa, ¿ok? El pueblo colombiano no importa. Tú te estás... hay muchos puntos de los que quiero hablar también. Hablaste sobre marchas y de que el Estado nos dice que somos... son actos vandálicos. Yo considero que nosotros no marchamos o nos hacemos entender por esos actos vandálicos, ya que también el pueblo tiene miedo de las represalias que pueda tomar el gobierno contra estas marchas pacíficas, que por lo general sí son pacíficas, pero se han visto muchos casos en donde claramente dañan por alguna razón los lugares públicos que son para ellos, pero los dañan, ¿de acuerdo? Entonces, es verdad, Dani, como tú dijiste, mencionaste que a la población, cuando intenta darse a conocer su voz y su opinión, la trata como si fueran vándalos y básicamente nos masacran, como podría ser un ejemplo de la masacre de las bananeras, en donde estaban intentando dar su punto de vista y lo que hicieron fue no nos vayamos tan lejos. Aquí mismo, el año, creo que antepasado pasado, el caso del joven Dylan, que realmente estaba protestando de una forma pacífica. Hay bastantes videos que prueban que él era un joven que no estaba destruyendo la propiedad pública, porque el SMAT querría golpearlo y lanzarle un gas lacrimógeno y el tipo murió. ¿Por qué? Porque estaba protestando por su país, porque estaba protestando para hacer algo bueno por su país. Son cosas que realmente no encuentro lógicas en nuestra nación, y lo que los organismos públicos también hacen no me parece muy correcto, como lo son los policías, que abusan bastante de su poder, cabe resaltar. De acuerdo. Ahora yo les hago una pregunta a ambos, y es en base o se basa en lo que acabas de decir. ¿Tú cómo podrías lograr un desarrollo humano? Humano es una situación beneficiaria para la población, en donde puedan buscar su potencial como ciudadano, un desarrollo humano y sostenible en nuestro país, Colombia, con nuestra potencia de economía que tenemos, según mi compañero Ángel. ¿Sí entendieron mi pregunta? Sí, entiendo que cómo lo haríamos nosotros de una forma social y económica. Bueno, para mí sería más bien un desarrollo humano y sostenible, claramente. De que ese es nuestro error también como comunidad, el no querer ayudar a los que más lo necesitan, que son las personas muy muy pobres, y que realmente en nuestro país es alarmante, pero es la mayoría de la población que tenemos. Personas que no tienen recursos para ni siquiera ir a un colegio público, en el que siento yo como persona y como estudiante de 11 grado. De hecho, yo no me quejo porque yo tengo los recursos y tengo todas las condiciones y todo para poder pues pagar lo que el colegio me pide. Pero siendo este un organismo público, siento que no debería pedir dinero más que para cosas súper extracurriculares. Serían como un viaje de campo, una salida de campo a investigar acerca de algo, pero de resto siento que no se debería pedir dinero para el resto de cosas que nos piden las instituciones públicas. Por eso es que no le encuentro tanto sentido el que digan una institución pública, si después de todo sí vamos a gastar bastante dinero. De pronto nuestra institución no es el caso, pero hay otras instituciones públicas que sí cumplen con las condiciones de las que estoy hablando. Siento que se debería invertir más también tiempo en tratar de realzar nuestra cultura, tratar de acoger esos valores culturales que tenemos y que siempre hemos tenido ahí, pero los estuvimos ignorando porque nos dejamos monopolizar de lo que son las ciudades élite y nos dejamos endulzar el oído de las costumbres europeas y americanas, estadounidenses, porque americanos somos todos los que pertenecemos al continente americano. Okay. Y Dani, antes de que se me vaya el tema, tú hablaste sobre que en Colombia, en nuestro caso, las instituciones públicas piden dinero para cosas que no son extracurriculares. ¿Me podrías dar un ejemplo? Pues nos piden dinero para Breakfast, ¿sabes?
es la prueba que va a definir nuestro futuro, siento que debería ser gratis. Siento que debería ser algo que no tendríamos ni siquiera que pagar, tenemos que pagar primero que todo 50,000 pesos de la prueba. Y después tenemos que pagar, antes de eso tenemos que pagar, en nuestro caso el de nuestra institución, por ser y por ocupar un buen nivel estudiantil, tendríamos que pagar 350,000 pesos por el pre-ICFES. No, tienes un buen punto, es verdad, no deberíamos pagar el pre-ICFES. No siento que deberíamos pagar nada de eso porque es algo que está definiendo nuestro futuro. Y de pronto sí hay gente de otros colegios privados que lo hacen porque les dan más oportunidades. Aunque ciertamente es cierto que no deberíamos pagar nuestro pre-ICFES, pero en ningún momento se nos obliga a pagar el pre-ICFES, porque no te dicen, oh, vas a perder tan... Claro, no nos obligan, pero es algo que va a definir nuestro futuro, no es como que me lo voy a tomar a broma o a chiste. Es lo que va a definir qué tipo de persona voy a ser y a qué universidad puedo entrar, a qué puedo aplicar si no hice mi prueba saber. 11. A ninguna. Parece que se nos acabó el tiempo. Espero que hayan disfrutado de este podcast y que haya parecido interesante. Parece que se nos acabó el tiempo. Fue una conversación bastante interesante y la verdad es que el tema de la política y la economía en Colombia es bastante amplio, por lo que no podríamos estar aquí horas y horas, pero desafortunadamente el tiempo es limitado. Entonces, espero que les haya parecido entretenido y adiós. Bueno, chavales, gracias por escuchar, bobo. Muchas gracias por escuchar. Atención. No, su atención no, porque anyways, ya. Bueno, ya. Gracias por escuchar, por ver, por oír, por sintonizarnos. Para la grabación. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.